Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy su asesora virtual del módulo 4 del grupo 29 de la generación 36. Grabé nuevamente la sesión ayer que tuvimos nuestro espacio abierto. Me di cuenta que el sonido no había sido muy claro, que tuvo de hecho algunas fallas en la grabación, porque me parece en la sesión estuvo muy bien. Solo al momento de compartir el audio no está funcionando. Sin embargo, por eso decidí grabar nuevamente esta sesión, de modo que ustedes la puedan tener para checarla más adelante, para que les pueda servir. Voy a retomar algunos puntos que tuvimos y que estuvimos tratando dentro de la sesión. Agradezco el día de ayer a los alumnos que se conectaron. Estuvo conectado Abraham Guerrero, estuvo conectada también Adriana Magallanes, Flor de María y Ian. Ellos estuvieron conmigo compartiéndome sus dudas, sus preguntas. Estuvimos trabajando en algunas actividades, en la resolución sobre todo de algunos pequeños detalles en cuanto a las actividades que teníamos em, de semana de semana 2, perdón. Así como les había comentado a algunos de ustedes en el lunes pasado, tuve un accidente y no pude estar terminando de evaluar. Sin embargo, su tutora Miriam, nuestra asesora en la didáctica disciplinar, la maestra Adriana, y la supervisora de calidad, la maestra Anisaí, están al pendiente y sobre todo han estado enteradas de mi situación. Por eso es que no he terminado de evaluarles. Sin embargo, en estos días, en la medida de lo posible, voy a avanzarle. No se preocupen, esta semana quedan esos pendientes de semana 1 y empiezo con los de semana 2. Solo por eso les comentaba, les hago esta aclaración porque tengo algunos mensajes en donde me han estado preguntando si todo estaba bien, si tuve problemas de internet, si entregaron sus actividades y yo les decía, todo está bien. Bueno, solo por este detalle, ¿no? Ayer terminando, bueno, más bien saliendo de estar hospitalizada, empecé a grabar la sesión, pero les digo, no sé por qué el audio no funcionó. Voy a retomar las preguntas que ayer estuvimos trabajando. En algunos de ustedes me mencionaban en los aspectos de la actividad integradora número 3. Yo les comentaba que era muy importante que consideraran que la actividad integradora número 3 tenga de extensión las 11 diapositivas como se indica. Esas 11 diapositivas, cada una tiene un punto en específico que se debe de trabajar. Les pido que lo vean a detalle. Algunos ayer me preguntaban en cuanto a las frases, en las frases que se deben de incluir, de acuerdo al movimiento literario que ustedes identificaron, las frases que se deben de incluir no son frases en general. Por ejemplo, si ustedes identificaron que la obra era de un movimiento, no sé, gótico, surrealista, de un movimiento del romanticismo. El movimiento que ustedes hayan identificado, yo solamente doy unos ejemplos, no estoy explicando precisamente que eso sea, ¿no? Pero estoy dando unos ejemplos. Ahora, ese es el movimiento. Lo que no quiero y más bien lo que no marca dentro de la rúbrica es que ustedes ese movimiento lo expliquen a detalle. Lo que indica es que incluyan frases que hayan identificado en la obra y que tengan relación y que con esas frases se pueda dar a entender que ustedes están enfocándose en ese movimiento literario. Entonces, supongamos que hablan acerca del romanticismo, ¿no? Entonces, buscamos dentro de la obra algunas frases que se enfoquen al romanticismo y sobre esas frases, entonces, ahora sí, las comparto dentro de la diapositiva. Incluyo el movimiento, el que yo quiero o el que yo estoy identificando y abajo las frases de la obra. No son frases en general, no son frases características del movimiento, no son frases inventadas, ni es definición, simplemente son frases que logré encontrar dentro de la obra de la debutante de Leonora Carrington o bien de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿va?
Ese es un primer punto. Otra pregunta que me hacían era en cuanto a si se pueden colocar GIFs en vez de imágenes. Yo les decía, no tengo ningún problema en que ustedes incluyan inclusive hasta movimiento, le den transición a las diapositivas. No hay ningún problema si ustedes, por ejemplo, incluyen efectos dentro, porque obviamente es una presentación en PowerPoint, son diapositivas, ¿no? Acá el punto que sí les pido es que no por hacer que su presentación sea muy dinámica, que tenga muchas imágenes, no por eso descuidemos el texto. Lo importante es la redacción. Entonces, por eso les comentaba yo ayer, sí está bien que incluyan, pero no es en lugar de la información, ¿sale? Entonces, que todo eso sea sumado. Primero, sugiero que ustedes redacten precisamente todo lo que se necesita en cada una de las extensiones perdón, de las diapositivas y sobre eso, ahora sí, ya que lo tienen todo ya desarrollado, ya lo tienen bien argumentado, ahora sí, incluyan imágenes, incluyan, perdón, esos efectos de GIFs, los movimientos, etcétera, a la presentación para darle una mejor, pues quizá una mejor visualización, pero no en lugar, ¿va? Eso es importante. También otro punto es que chequen las diapositivas. A veces las diapositivas que ustedes están incluyendo o el diseño de las diapositivas está siendo solamente como que un solo formato, ¿no? Viene el formato en letra mayúscula, en letras grandes, en color negro. Traten de editar siempre el diseño. El diseño siempre se puede editar. Pueden colocar el color que ustedes gusten, de modo que no sea agresivo. Sugiero que los negros, por ejemplo, los rojos, los amarillos, los verdes, colores así muy fuertes, no los empleen, porque lo que provocan solamente es que ustedes, pues se note obviamente agresividad, que no me permitan a mí, inclusive a ustedes, si ustedes después lo revisan, no les va a permitir que ustedes puedan pues visualizarlo. Aquel punto es que sea algo agradable a la vista. Que ustedes en el momento en que lo estemos leyendo o cualquier persona que lo lea, simplemente sí tenga esa facilidad para verlo porque pues entendió, porque el texto, les decía, en mayúsculas es importante que no trabajen todo el texto porque recuerden que trabajamos en mayúsculas y en entornos virtuales significa agresividad. Es como si lo estuviéramos gritando. Por eso yo les decía, traten de que sea editable, de que, sobre todo que lo editen, porque eso se puede hacer siempre. Solo edítenlo de modo que pueda ser unas diapositivas. Les voy a colocar nada más para que vayan recordando las diapositivas que deben de incluir. Para que sean diapositivas que sí se entiendan, que no sean mayúsculas todas, les digo, edítenlo. El texto que se vea bien, chequen también a veces el fondo es blanco y el texto que ustedes incluyen es blanco, entonces no se ve. Traten de tener esos pequeños detalles bien revisados porque aquí se demuestra también el empleo de la tecnología, que es uno de los puntos que se trabajan dentro de la rúbrica, ¿va? Las diapositivas deben de quedar de la siguiente manera, debe haber una portada, debe haber en la diapositiva 1, en la 2 su primera impresión. Acuérdense de colocar perfectamente las impresiones. Yo sugiero que conforme van leyendo las obras vayan anotando cuáles son las impresiones que les dejan el estar checando toda esta parte de la historia. En el punto 3, Mary Shelley y su contexto, qué pasaba, qué edad tenía Mary Shelley, porque eso es muy importante, la edad que tenía, la sociedad en donde vivía y sobre todo cómo era el contexto en donde ella se desarrolló y cómo fue que la obra fue creada. Eso va a ser necesario que incluyan en la 3. En la diapositiva 4, ahí es donde van a colocar el movimiento que les estaba mencionando, colocar el movimiento literario que ustedes identificaron junto con frases que se encuentran de la obra y que tienen relación con el movimiento. Por eso, vemos las frases y decimos, ah, ok, es cierto, el movimiento es este porque tiene relación, ¿va? Frankenstein y el sentido de la vida, cómo es que el sentido de la vida era importante o cómo demostraba el sentido de la vida Frankenstein en su obra. De ahí nos pasamos a la obra de la debutante de Leonora Carrington, su primera impresión. Pueden ser diferentes. Ayer me preguntaban algunos alumnos, por ejemplo, Abraham me decía,
Es que yo no nada más tengo una impresión, yo tengo diferentes porque me llamó mucho la atención, más aparte luego me causó impacto, más aparte sentí emoción, más aparte todos esos sentimientos ahí los van a expresar, no significa que nada más sea una sola impresión. Podemos tener diferentes emociones, ¿no? Desde el inicio hasta que terminó la obra, pudimos haber experimentado diferentes emociones, entonces eso va a ser necesario que ustedes lo incluyan dentro de su primera impresión. Después tenemos a Leonora Carrington y su contexto. De igual manera, tanto el caso, la historia de Mary Shelley como la vida de Leonora Carrington tienen mucha relación en cuanto a la sociedad, mucha relación en cuanto a la edad y lo que ellas querían expresar por medio de sus obras. Entonces, ahí checan muy bien la parte de la biografía de Leonora Carrington, cuando creó la debutante y las características de la sociedad de ese momento, ¿no? Diapositiva 8, la debutante, una obra perteneciente al, de igual manera que en la de Frankenstein, van a colocar el movimiento que ustedes están identificando dentro de la obra con al menos 2 frases que tienen relación con ese movimiento. Las frases, nuevamente les repito, son frases tomadas de las mismas obras que estamos leyendo, ¿va? Siguiente punto, la debutante y el sentido de la vida. ¿Cómo es que el sentido de la vida era importante para, por ejemplo, para la debutante? ¿Cómo es que ella, la debutante, veía la vida? Si la veía fácil, la veía difícil, la veía como parte de la soledad, la veía como parte de una sociedad incomprendida. No sé, como ustedes lo hayan visto, lo interpreten, lo van a compartir aquí. Al final, una diapositiva última donde van a explicar la ficción y los mundos posibles, ¿ok? ¿Cómo es que la ficción se maneja en ambas obras? ¿Cómo son los mundos posibles que ellas reflejan, ¿no? Porque quizá no es tal cual el mundo real. Son mundos alternos, mundos posibles que dentro de su imaginación los estuvieron creando, pero ¿cómo se llevaron a cabo estos mundos posibles? Al finalizar, tenemos nuestra última diapositiva en donde vamos a incluir diapositiva número 11, fuentes de consulta. Pueden incluir, me preguntaba Abraham, si podían incluir, por ejemplo, las fuentes de consulta de las obras. Pueden obviamente colocar los links de las 2 obras, de Frankenstein y de la debutante. Más aparte, quizá los links de las biografías que ustedes estuvieron revisando, de modo que puedan ahora sí hacer el listado de esas fuentes consultadas. Ayer les comentaba también en la sesión, chequen primero, cuando terminen su actividad, guárdenla y suban a plataforma. Es muy probable que no esté tan pesada, a pesar de que tiene diferentes imágenes, a pesar de que tiene diferentes documentos que nos van a hacer un poquito pesado la parte del archivo. Súbanlo primero porque es probable que no esté tan pesado y la plataforma lo pueda adjuntar sin problema. En caso, ahora sí, de que la actividad esté muy pesada, entonces ahí sí les sugiero que lo suban al Drive, que lo suban a la nube y desde ahí compartan el link y lo peguen. Ayer igual me decía uno de los compañeros, de sus compañeros que asistieron a la sesión, si podían hacer un archivo en Word, crear una portada y ahí pegar el link. Les digo, no hay ningún problema. Acá nada más, el problema es que chequen que no, que la plataforma o más bien el link que están compartiendo dentro de la plataforma se pueda ver. A veces tenemos el modo restringido y por eso es que ya no se pueden leer. No los puedo revisar, solamente chequen eso y eso sería todo. No hay ningún problema que compartan el link de esa manera, ¿va? Y bueno, eso es en relación a la actividad integradora número 3 que ayer estuvimos trabajando. Había otra pregunta que hacía Adriana en cuanto a lo de las imágenes, en cuanto a colocar, perdón, GIFs en lugar de imágenes, es una pregunta que hizo Flor de María ayer. Adriana comentaba si puede usar un sitio web y pegar el enlace del audio. Esa es de la actividad 4, que ahorita lo voy a platicar. Bueno, entonces les digo, esto es en relación a la actividad 3. Es importante que chequen que tenga las 11, precisamente las 11 diapositivas, así como se los muestro. ¿Ok? Y eso sería todo. Ahora, nos vamos a pasar a la actividad integradora número 4, en donde
Hubo también algunas preguntas por parte de sus compañeros. Les comparto simplemente la diapositiva, pero les comento, en la parte de la actividad integradora número 4, así como ayer mencionaban, que era la actividad quizá un poco menos laboriosa, la 3 iba a ser la más, que nos iba a costar un poquito más. La 4 no lo es tanto, sin embargo, sí les pido que pongan mucha atención en cada uno de los aspectos que se contesten. Tenemos que leer primero literatura y pluriculturalidad, en donde van a escuchar el poema de Netzahualcóyotl. Ese archivo que van a descargar, van a poder leer el canto de primavera tanto en náhuatl como en español. Perdón, van a poderlo escuchar. Entonces, es interesante, de igual manera que como hicieron con las obras de La debutante y de Frankenstein, de igual manera ustedes traten de dejarse llevar, de escuchar, de experimentar todo esto, vayanlo anotando todas esas impresiones, todas las emociones que les permite experimentar estas obras, anótenlas para que más adelante las puedan emplear dentro de su respuesta. ¿Ok? Tienen ya la actividad en general, la van a empezar a contestar. Les decía, si les preguntan si ustedes habían leído algún texto en otra lengua indígena, etcétera, no se vayan solamente, no, no había leído, no, no sabía, o sí, ya lo había hecho. Traten de identificarlo y de argumentarlo, sobre todo porque no, no lo había hecho, no había tenido la oportunidad, la verdad es que nunca me había fijado en esto, etcétera. O puede ser al revés, si ya lo había escuchado, me llama mucho la atención, quizá compartir, yo leí esto, escuché esta obra en este idioma, etcétera. Muchas ocasiones, en otras generaciones me han comentado algunos alumnos, yo aprendí el himno nacional mexicano en mi escuela, porque en mi escuela también se hablaba un poco de náhuatl, y el náhuatl fue como lo aprendí de esa manera. Entonces, puede ser el himno mexicano, el himno nacional mexicano, perdón. Puede ser alguna otra obra que ustedes hayan logrado percibir, que han tenido esa experiencia o ese contacto con otra lengua indígena por medio de una obra. Adelante, es el momento para compartirlo. Ya una vez que contestamos esta primera parte de la actividad, en la siguiente parte hay que hacer una búsqueda en internet. Vamos a checar algunos textos o fragmentos literarios que fueron escritos a partir de 1900, del año 1900. Les decía, no es necesario que esté en lengua indígena, porque muchas veces nos vamos con la parte de que ya leímos el poema de Netzahualcóyotl y entonces por eso es que me voy a buscarlo en náhuatl o lo voy a buscar en otra lengua indígena. No es necesario. De hecho, lo que se sugiere es que sea en español, porque a menos que ustedes ya lo dominen, a menos que sepan cómo hablarlo, pues bueno, se les va a facilitar. De lo contrario, va a ser un poco complejo. Yo les sugiero por eso que ustedes simplemente lo graben en español. Graben en español esta obra y con que sea del año 1900 en adelante, con eso va a ser suficiente para que ustedes puedan realizar su audio, ¿ok? No se compliquen mucho la existencia. Entonces, ya tenemos el texto, ya lo seleccionamos, quizá nos llamó la atención por algunas características, etcétera. Ahora sí, lo grabamos, vamos a grabar el audio en el que sea máximo 1 minuto. Por eso les decía, ustedes lo buscan en otro idioma o lo leen en otro idioma, en otra lengua indígena, va a ser complicado y quizá les tarde más grabar ese audio. Entonces, por eso tiene que ser en español. Y en ese audio, ya que lo grabaron, lo guardan, pegan el link dentro del espacio indicado en la actividad y eso sería todo. Seguimos con la actividad, vamos a leer el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Vamos a darle respuesta a cada una de las preguntas que vienen ahí. También nos pide una muestra de la lírica mexicana. Puede ser un son, puede ser una copla, puede ser, por ejemplo, si son de Yucatán, alguna bomba yucateca, puede ser la muestra de la lírica mexicana que a ustedes más les llame la atención. Yo sugiero que sea de su región para que si no sabían algo de su región, con eso ustedes ya lo puedan quizá, puedan ir conociendo, compartiendo lo que hay en su comunidad, en su ciudad, en su estado y de esa manera se vuelva también interesante para ustedes, ¿no? Porque entonces ahora sí ya van a conocer quizá un poquito más
de su región. Esta muestra de la lírica mexicana, chequen que el link esté bien adjunto, esté pegado precisamente como debe de ser, con todos los números y las letras que debe incluir dentro del espacio para que yo lo pueda escuchar, yo pueda también entender cuál es la muestra de la lírica mexicana que a ustedes les llamó más la atención. Adelante van a explicar obviamente por qué les llamó la atención y algunos otros aspectos del análisis de la literatura y cómo es que las lenguas indígenas nosotros la podemos pues hacer preservar, ¿no? En algunas de las preguntas, les decía, el día de ayer Adriana mencionaba si puede pegar el sitio web en esta parte de la muestra de la lírica mexicana. Me dice, es que encontré un sitio web en donde venía precisamente la información de, supongamos, del corrido que yo quiero compartir, ¿no? Entonces, no nada más venía el corrido, sino que venía la explicación, como que la parte de la historia de ese corrido, y le llamó mucho la atención y me dijo, ¿puedo pegar el link completo de donde se encuentra esta muestra de la lírica para que usted lea quizá la parte de la historia y cheque también el ejemplo que estoy colocando? Le digo, sí, adelante. De hecho, pues sería muy interesante, ¿no? Porque no nada más lo estamos escuchando, sino también sabemos un poco de la parte de su historia y eso va a ser también a favor, un punto a favor. Entonces, es lo que me decía, va a pegarlo para que se pueda me pueda yo dirigir al enlace y directamente escucharlo. Entonces, así ayer acordamos, ustedes igual, si encuentran algún sitio que consideren que está muy completo, porque no nada más es la muestra de la lírica, sino además, perdón, además también viene la explicación, entonces sería muy interesante, ¿sale? Estoy checando alguna otra pregunta que hubieran realizado el día de ayer. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ayer les preguntaba igual, les decía, si dentro de sus actividades, por ejemplo, de la muestra de la lírica mexicana, encuentran algo muy relacionado con su región y que tenga que ver como parte también de la historia que ustedes quieren compartir. Entonces yo les decía, pueden también ocuparlo para realizarlo dentro de la actividad que estamos trabajando dentro del Foro Aprendiendo. En el Foro Aprendiendo estamos compartiendo en esta ocasión algo muy característico de nuestra comunidad, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, podemos compartir leyendas, cuentos, sones, coplas, podemos compartir diferentes muestras también de la riqueza cultural, porque todo eso forma parte de nuestra riqueza cultural. Y yo ya les platicaba que yo, por ejemplo, soy de Puebla. He leído también otras participaciones de otros alumnos dentro de ese espacio del Foro Aprendiendo y algunos han mencionado acerca también de Puebla. Entonces yo decía, bueno, yo lo que voy a compartir es diferente porque yo voy a compartir la leyenda de la China poblana. Entonces puedo vincular, supongamos que yo esté haciendo la actividad integradora número 4, puedo mostrar la muestra de la lírica mexicana por medio de la canción de la China poblana y dentro del Foro Aprendiendo estoy compartiendo toda la leyenda de la China poblana, porque la China poblana también pues tiene su canción, ¿no? Entonces, ahí puedo vincularlo. Y yo les decía, si ustedes no saben mucho de su región, pueden hacer esta investigación de modo que puedan trabajar la misma muestra de la lírica, tanto para la actividad 4, ahí solamente lo van a compartir con el link para que uno pueda ir al sitio a escuchar la canción y quizá dentro del Foro Aprendiendo ahí a detalle ya explico la parte de esta muestra que es pues obviamente propia de mi región, ¿ok? Entonces les decía, puede ser algo muy interesante, pueden ustedes ocuparlo de esa manera, pueden también ustedes conocer también algunos, por ejemplo, Ian Tamayo y Abraham mencionaban que ellos pues la verdad no sabían así como mucho, pero que iban a investigar, entonces dije, bueno, pues sería interesante. Ya con eso ustedes también van investigando más, van conociendo su región, lo cual pues es muy importante, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a Foro Aprendiendo, hay que participar. En Foro Aprendiendo también tenemos diferentes opciones.
aparte, les platicaba yo el día de ayer, pueden compartir sus dudas, sus preguntas en el foro Aprendiendo, dudas, preguntas, comentarios. Y si no hay esto, entonces vámonos directamente al tema que se va a trabajar dentro del foro Aprendiendo, donde les decía, si ustedes conocen a alguna persona dentro de su familia, ustedes mismos inclusive, o quizá alguien que habla alguna lengua indígena, quizá muy cercano a ustedes, lo pueden explicar acá. ¿Cuál es la lengua indígena que hablaban o que hablan? ¿Quién es esa persona que está, que sabe precisamente de esto, de esta lengua? Adelante, eso sería súper bueno y súper interesante. Si no aplica esto, entonces nos pasamos. Ahora sí le vamos a compartir el cuento, leyenda, refrán, copla o son que pertenezca a su comunidad, como les decía, que sea de su región. Por eso les comentaba, podemos vincular las dos actividades, ¿no? La 4 y el foro Aprendiendo. Y les sugiero que vean también las participaciones de todo su grupo, que las vayan leyendo, que vean qué tan variado, porque no todos somos de la misma región y de la misma zona del país, somos de diferentes y conocerlo por medio, conocer esas regiones por medio de lo que ustedes están compartiendo, a mí se me hace muy interesante. Vamos a darnos cuenta de la pluriculturalidad que hay, sobre todo de la riqueza con la que contamos dentro de nuestro país. ¿Ok? Bien. Hasta acá creo que vamos bien. Estoy tratando de recuperar algunas preguntas. Les digo ayer, no sé qué hice. La verdad, quizá no me encontraba del todo bien para que ustedes pudieran ver mi sesión y por eso es que no la supe grabar. No sé qué le hice, pero bueno, por eso estamos realizando este punto de la diapositiva. Se los voy a compartir más adelante. Cómo trabajar en PowerPoint, sobre todo la actividad que les estaba comentando de la actividad integradora número 3. Primero en la presentación, decorar la presentación, colocar un fondo adecuado, elegir el tema, que significa, por ejemplo, yo que le puse burbujitas a esta diapositiva, ustedes también pueden colocar el color, el fondo, etcétera. Elijan si quieren colocarle transiciones, si quieren ponerle movimiento, que cada una de las veces que pasan de una diapositiva a otra giren o simplemente se desvanezcan y aparezca otra, o sea, como rompecabezas, etcétera. Ustedes sabrán cómo usarlo. Guárdenlo con la nomenclatura indicada. Abajo la coloqué, sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, la abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3, ¿va? Y sobre eso, ahora sí, ya que tienen esa actividad, van a checar si la actividad está muy pesada. Es decir, si pesa más de 20 megas, la van a tener que subir a la nube. Si no pesa tanto, si en realidad es una actividad que está menos pesada, quizá digan, bueno, la verdad no sé si está muy pesado o no, inténtenlo solamente, como yo les comentaba, inténtenlo subir. Si lo adjuntas sin problema a la plataforma, significa que no está muy pesada y no necesitaban subir a la nube, ¿ok? Si está muy pesada, entonces ahora sí, ahí les comparto algunos enlaces de tutoriales de cómo pueden subir esos enlaces a la nube. Puede ser subiéndolo a Google Drive, a OneDrive, a Dropbox o en iCloud. Cualquiera de estas opciones pueden ser para que puedan subir su actividad a la nube sin problemas, ¿sale? Pero por eso les decía, yo sí les pido que chequen muy bien esto, que, que tengan los permisos, si lo suben a la nube, que tengan los permisos para que yo los pueda revisar, para que así no haya problema de que no les pude asignar calificación porque no se encontraba o no lo pude abrir, etcétera. Entonces, solo es eso, tener el cuidado, ¿sale? Y listo, eso sería todo también de cómo subirlo o cómo trabajarlo dentro de PowerPoint. Y pues ya, en cuanto a las preguntas, yo les estaba comentando, en cuanto a la asistencia, perdón, de sus compañeros el día de ayer, yo les comentaba que deben de ingresar, traten de ingresar a nuestras próximas sesiones con preguntas para que ustedes las puedan compartir, para que en ese momento se les pueda dar respuesta. Dudas, comentarios también son bien recibidos, ya sea que estén participando de manera, pues ahora sí que con su propia voz, o bien
por medio del chat. Cualquiera de las dos son opciones. Lo importante es que no se queden con esas preguntas, con esas dudas y las vayamos resolviendo. Esto fue muy en general lo que ayer trabajamos, porque les decía, teníamos ya algunas dudas en cuanto a estas actividades. Sin embargo, ya fueron resueltas. Para el día viernes vamos a tener nuestro siguiente espacio abierto, sería nuestro cuarto espacio abierto con su asesora virtual. Va a ser a las 8 de la noche. El día de hoy les estaré compartiendo el link para que ustedes se puedan conectar el día de mañana sin ningún problema. Tráiganse, les decía, todos los comentarios que tengan pendientes. Adelante. Sale, voy a dejar de compartir mi pantalla. Veamos. Creo que ya la dejé de compartir, ¿no? Sí, listo. Entonces les pido un poquito de paciencia. La verdad es que no está siendo fácil para mí ahorita trabajar con la plataforma, pero en la medida de lo posible en estos días voy a concluir sus evaluaciones, sus calificaciones que tengo pendientes de semana 1. La actividad integradora número 2 ya está evaluada, solo me falta la 1. Y lo que va de la semana, de la actividad 3 y de la 4, les digo, ahora sí no es como por gusto, ahora sí ha sido un poco más por la parte de esta situación. Espero que pronto ya pueda avanzar un poco más en lo que me acostumbro al uso del collarín. Y ya, les comento los últimos mensajes que me hicieron llegar el día de ayer sus compañeros. Me decía Flor de María, con respecto a la actividad 3, los textos me parecieron muy interesantes. Eso es importante, que ustedes cuando ingresen a nuestros espacios abiertos compartan siempre sus puntos de vista, que se vea una participación activa. Si ustedes ingresan nada más, no les puedo colocar los puntajes de participación activa, pero sí puedo ir, si ustedes pueden compartir dentro del chat esas dudas, esas preguntas, sus comentarios, yo los puedo ir leyendo y ahora sí se los contabilizo como participación activa, ¿va? Adriana decía, las videosesiones me ayudan mucho porque suelo no tener claras las instrucciones de las actividades, pero las actividades de esta semana no hay dudas por el momento. Flor de María comentaba su obra favorita de las que habíamos leído de semana 2 era la de Frankenstein, que se le hizo muy emotiva y tanto que pues la hacía llorar. Dice que para ella fue algo muy, muy emotivo. Y es que sí, la verdad, esas obras a mí se me hacen muy diferentes también. Sí, obviamente no son unas historias, pues quizá como que de alguna manera que nosotros vemos de una manera normal, son diferentes, pero son muy interesantes y sí nos mueven ciertos sentimientos. Entonces, por eso es que a ella se le hizo así, una actividad de esa manera, un poco emotiva. Pero bueno, entonces parece ser que eran todas las preguntas que el día de ayer teníamos, que el día de ayer fueron compartiendo sus compañeros y se les fue dando respuesta. Decía Ian en la actividad integradora número 4, la lengua indígena debe de ser de nuestra comunidad o puede ser de cualquiera. Yo les decía, el punto es que pueda, en la actividad integradora número 4 no es necesario que sea de una lengua en específico. Si es para grabarlo, tiene que ser en español, acuérdense. Si es para la muestra de la lírica mexicana, de preferencia que sea de su contexto, de su comunidad, para que todos vayamos conociendo, hasta inclusive ustedes mismos vayan conociendo de su comunidad, cuáles son algunas características en cuanto a la riqueza cultural de este tipo, ¿sale? Pues bueno, eso fue todo en lo que trabajamos de la actividad el día de ayer, pero como les decía, seguimos viéndonos el día de mañana, sí, mañana viernes, a las 8 de la noche. El día de hoy les comparto todos los archivos que tenía pendientes por enviarles para que puedan ustedes irlos revisando, para que ustedes se puedan apoyar en sus actividades, en la realización de sus actividades, y esto les facilite el subirlas, el trabajarlas, y de esa manera tengan una mejor calificación, ¿ok? Pues bueno, los espero el día de mañana a las 8 de la noche. Esta sesión se las voy a compartir un ratito más para que así ustedes la puedan revisar con calma. Les agradezco a los alumnos que ayer estuvieron participando dentro de mi sesión.
ahí a Ana Flor de María, Adriana, a Abraham, para que así los invite también a ustedes y a los que asistieron ese día, el día de ayer, y a los que no, los invito para que mañana me puedan acompañar y nos podamos, pues ahora sí, conocer y sobre todo dar respuesta a sus posibles preguntas. Les agradezco su tiempo que pasaron al ver mi sesión. Seguimos en contacto, que pasen bonita noche y nos vemos el día de mañana. Gracias.